Soy el pastor y profeta Jaime Aguilar de la ciudad de Estelí, de la República de Nicaragua. Hoy vengo a conversar, a compartir, a impartir también una palabra que el Señor nos ha dado, una palabra que el Señor nos ha asignado para poder entrar en todo el quehacer de lo que significa ser un hijo de Dios. Estamos iniciando el mes de noviembre con el tema Soy soldado, somos soldados de Jesucristo, somos soldados del ejército del Señor. Estamos iniciando en esta mañana con este tema hermoso, grande, que nos permite guiarnos durante el mes de noviembre, durante estas transmisiones que estamos haciendo a través del Ministerio Isha Internacional. Y damos gracias, te damos la bienvenida, damos gracias al Señor porque nos permite en esta mañana, quizás para algunos ya más tardecito, ¿verdad? Nos permite compartir juntos esta hermosa y preciosa palabra que es en Cristo Jesús. Quiero decirte que el tema es un tema bastante interesante, ya que somos un soldado de la milicia de Jesucristo. Vamos a estar compartiendo este tema junto con otros hermanos y hermanas durante el mes de noviembre. ¿Qué significa ser un soldado? Santo Dios. ¿Qué significa ser un miembro de un ejército? ¿Qué significa para un varón, para una mujer, estar en un ejército? La verdad es algo tan interesante, tan bueno. Yo fui miembro del ejército en Nicaragua durante mi juventud. Estuve participando en los tiempos de cuando Nicaragua estaba en una guerra, en una de las guerras que ha vivido mi país, y fui miembro de este ejército. Gracias a Dios, pues puedo decir que estoy con vida, ¿verdad? Y muchos de mis compañeros pues no alcanzaron a este tiempo, pero aquí estamos, sirviéndole al Señor. Amén. Quiero compartirte primeramente qué es un ejército, porque si eres soldado tienes que entender qué cosa es un ejército. En primer lugar, quiero decirte que el concepto de ejército tiene que ver con un cuerpo, tiene que ver con una estructura, tiene que ver con algo que está debidamente organizado, debidamente organizado. Cuando habla el Señor que Él es Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, nosotros le pertenecemos y el que nos llama es Jehová, el que es dueño, es director, es general, es el que comanda todos los ejércitos de los cielos, los ejércitos en la tierra. Entonces tenemos que entender esa parte de la palabra que es muy importante. Y vamos a conocer de que desde los cielos, desde antes incluso de la fundación del mundo, se habla de los ejércitos en el cielo. Se habla de los ejércitos cuando el enemigo, el adversario, organiza una revuelta. Lo hace por la vía de un ejército. Él toma a los ángeles, según Ezequiel, según su palabra, él toma a los ángeles y trata de hacer la toma del trono del Señor. Trata de arrebatar el trono del Señor, pero para eso toma un ejército de ángeles que luego son expulsados del cielo y son caídos. Ángeles que caen producto de un ejército que se forma un ejército adversario. Entonces, cuando el ángel caído cae sobre la tierra,
el llamado Satanás, que Jehová lo reprenda, cuando cae sobre la tierra, él viene con un ejército. Su cola, dice, arrastra, su cola arrastra a una cantidad de ángeles y los trae sobre la tierra como un ejército, del que vamos a estar hablando más adelante. Entonces nosotros tenemos el concepto de ejército, no es un concepto terrenal. El concepto de ejército es un concepto celestial. Es un concepto que se establece en el cielo. Por eso uno de los nombres del Señor es Jehová de los ejércitos. En Salmo 46:7 dice: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Nuestro baluarte. Cada ejército comúnmente se representa por medio de un baluarte. El baluarte viene siendo la bandera que toma, viene siendo la bandera por lo cual van a ir tomando territorio. Aleluya, santo Dios, qué hermoso este tema. Tomando territorio. Entonces el Señor toma un baluarte, dice, Jehová es nuestro baluarte. Jehová, entonces, cuando el ejército sale a la batalla, cuando el ejército sale a tomar territorio, usted puede ver ahora en este tiempo, no vamos a hablar de guerras anteriores, vamos a hablar de las que se están desarrollando ahora. El ejército de Jehová que está en Israel ahorita batallando contra una inmundicia de terroristas, el ejército de Jehová representado que en las fuerzas de defensa de Israel va avanzando, y donde van avanzando van poniendo la bandera de Israel. Cuando ellos van avanzando, cuando van tomando territorio, toman una pequeña aldea, toman un lugar, van poniendo la bandera de Israel, donde van tomando posesión. Santo Dios. ¿Por qué y para qué existen los ejércitos? Los ejércitos existen desde el cielo para algo muy particular, que es la defensa y el ataque. La defensa de un territorio y la toma o el ataque para tomarse otro territorio. Eso es el por qué existen los ejércitos. Y se organizan, vamos a verlo más adelante, cómo se organizan y cómo se organizaban. Dice el Señor, en Salmo vamos a encontrar que dice, Salmo 33:16 dice, el rey no se salva por gran ejército, ni es liberado el valiente por mucha fuerza. Porque el hombre, el concepto de ejército lo trae a la tierra. El concepto de ejército lo trae a la tierra, pero los ejércitos humanos son organizados con humanos, santo Dios. Pero el Señor, cuando Él ha tomado posesión de un territorio, cuando Él ha tomado posesión de una persona, cuando Él ha tomado posesión de un pueblo, el Señor mueve sus ejércitos celestiales para la defensa de esa persona. Cuando Él ha asignado una tarea, el Señor mueve los ejércitos celestiales para trabajar en conjunto con ese ministerio, con esa persona que está asignada. Santo Dios, alabamos el nombre de Cristo. En Segunda de Reyes el Señor nos enseña que hay un momento en que Eliseo, el ejército de Siria, no hallaba qué hacer. Por donde le metieran a Israel, ellos siempre ganaban la batalla. Entonces le dice los consejeros al rey de Siria, le dicen, mira, le dice, lo que pasa, le dice, que el ejército, el pueblo de Israel, dice, porque él se preocupaba que toda la información le llegaba a Israel. Entonces le dicen, no es que tenemos infiltrados, no es que tenemos espías, lo que tiene el pueblo de Israel, que tiene un profeta que le habla y le dice al rey de Israel, le dice, tiene un profeta, le enseña, le dice, todo lo que tú comentas en el secreto de tu recámara. Entonces viene el ejército de el ejército de Siria, y deciden matar a Eliseo. Y hacen una embestida con todo su ejército,
y van y lo rodean en un cerro. Estoy hablando del libro de Segundo de Reyes, capítulo 6. Y lo rodean, libro Segunda de Reyes, capítulo 6. Entonces rodean a Eliseo con el fin de capturarlo, matarlo, para que no le siga diciendo al rey los secretos que habla Jehová. Y Eliseo entonces estaba, pero tranquilo, porque estaba en el lugar donde él estaba solamente él y Giese, su compañero de armas, ¿verdad? O estaba su criado en este tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 16. Y dice la palabra que estaba Giese, el criado, con mucho miedo porque estaban rodeados de un gran ejército. Pero Eliseo estaba tranquilo, el profeta estaba tranquilo, no tenía problema. Entonces, como Giese estaba con gran temor, según el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17, dice, Eliseo entonces oró. Oiga esto, Eliseo ya sabía lo que estaba pasando. El ejército humano estaba rodeado alrededor de él, pero él estaba confiado en el ejército celestial. Dice, y oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. He aquí que en el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército celestial. El Señor siempre va a enviar un ejército celestial para que Él tenga cuidado de su pueblo, tenga cuidado de sus ministros, aunque el hombre con sus ejércitos humanos te rodee, aunque el hombre con sus ejércitos humanos te rodee, el enemigo te rodee, el Señor siempre envía sus ejércitos celestiales a proteger a su pueblo. Entonces el ejército es una organización de tipo militar. El ejército es una organización de tipo militar para ir a la ofensiva y también para defender, para ir hacia adelante y también para defender. Entonces el ejército es una organización que permite tomar territorios. Es un ejército. Ahora, cuando viene Jesucristo, Santo Dios, cuando viene Jesucristo, y quiero traerte aquí, ya quiero entrar un poco sobre lo que significa una estructura de un ejército. La estructura de un ejército. También la estructura de un ejército, no crean que es algo que es terrenal. También la estructura del ejército tiene que ver con algo celestial. Tiene que ver con lo que el Señor le ha revelado a los hombres para poder recibir cómo dirigir las guerras. Todo el ejército se constituye y se ha conocido como un cuerpo militar, un cuerpo que tiene una estructura de mando, un cuerpo que tiene una estructura de dirección. Uno de los principios de la estructura del cuerpo del ejército, sea en donde sea, pues digamos, cualquier país, es que el ejército tiene un mando, tiene un escalafón de distintas formas como organizarse. Por ejemplo, vamos a ver en el caso del ejército celestial. El ejército celestial dice, en Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Suez, de Persia, está hablando de un príncipe, oiga, se me opuso durante 21 días. Está hablando del ángel cuando está hablando de Daniel, está hablando con Daniel. He venido, dice, desde que oraste, desde que comenzaste tu oración, ya se envió la orden desde los cielos, pero cuando venía la orden desde los cielos, salió el príncipe de Persia, Persia actualmente Irán, salió el príncipe de Persia a intervenir para que no llegara la orden que venía del cielo,
del cumplimiento de la petición que estaba haciendo Daniel. Entonces, para que no llegara a eso, salió el príncipe de Persia, dice, a retener a oponerse. Santo Dios. Oiga esto, no estamos hablando de personas, ni estamos hablando de comandantes del ejército terrenal, de hombres. Estamos hablando de príncipe, estamos hablando del cielo. Entonces dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero ve aquí Miguel, uno de los principales príncipes, está hablando del arcángel Miguel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, Gabriel viene, él se va a presentar a Daniel, se le presenta un príncipe, un general, se le presenta un comandante de las tinieblas, y le hace oposición. Un comandante que está ahorita en Irán, que se llama ayatolá, si usted quiere estar representado en todos esos ayatolás. Entonces, un comandante que está dirigiendo ese ejército demoníaco a detener a Gabriel para que no le lleve el mensaje que está aprobado, lo que él había pedido al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, ese comandante viene a retener lo que el Señor, pero pelea la batalla, está oponiéndose, pero necesita ayuda. Y convoca entonces a uno mayor, convoca entonces al Señor, y envía el Señor a Miguel, un principal de los príncipes. Entonces, el ejército se establece a través de una estructura. Dice Apocalipsis que cuando el Señor venga, Él vendrá comandando los ejércitos celestiales. Aleluya. Y vamos a venir nosotros. Aleluya. Sí, claro que sí. Vamos a venir con el Señor y vamos a venir con Él a comandar esta tierra. ¿Sabes qué? ¿Sabes una cosa? Te voy a decir una cosa. El Señor está estructurado plenamente en sus ejércitos celestiales. Hay alto rango, hay mediano rango, hay rango bajo y hay soldados, que somos nosotros. Santo Dios. Somos nosotros. En todo ejército se requiere una estructura que pueda dirigir. Cuando Moisés estaba en el desierto y estaba él tratando de dirigir aquella nación, estaba tratando de dirigir aquel pueblo, y le dice el Señor a través del suegro Jetro, le dice: te vas a desgastar, te vas a matar, vos no vas a poder dirigir esto, vas a terminar muerto vos y vas a terminar muerto tu pueblo. Organiza este pueblo, dice, pon jueces, pon hombres buenos, capaces, o mujeres capaces para dirigir este pueblo. ¿Sabes qué? Ponlo de 50, de 10, de 50, de 100, de 1000. ¡Wow! Y después de millares. Una estructura militar, un ejército. Por eso Israel, siempre cuando iba a la batalla, no iba desorganizado. Porque el Señor, aún, usted está viendo ahorita, en este tiempo, la guerra de Israel la va ganando extraordinariamente y con pocas bajas relativamente de acuerdo a la guerra que está haciendo. Usted ve la guerra en Ucrania ahorita con Rusia, son millares de muertos. Ya no se cuentan, yo creo que ya se están contando, porque yo recuerdo que le di seguimiento más de un año a esa guerra, y la última vez que le di seguimiento, el ejército ruso andaba por los 600,000 y 700,000 muertos, y los ucranianos andaban por muertos. Estoy hablando de muertos, personas muertas, jóvenes que vivían y que se fueron a la guerra y murieron. Ya, entonces, y los otros andaban los ucranianos andaban por los 600,000. Estamos hablando de más de 1 millón de muertos en eso, sin meter civiles, sin meter los heridos, los lisiados. Siempre todo eso sucede en una guerra: hay heridos, hay lisiados, hay muertos, hay gente que queda con luto, mucho luto. Nicaragua fue una nación llena de mucho luto por la cantidad de muertos en la guerra de los años 80.
Se calcula que los muertos anduvieron más de 100.000 muertos en una nación de casi 5 millones de habitantes en ese tiempo. Se puede imaginar usted más de 100.000 muertos en una temporada. Tremendo esto. Pero entonces estamos hablando de que en la estructura de todo ejército siempre va a depender de la cantidad de gente que va a tener. Pero hay una estructura básica y usted la va a ver. Usted la va a ver. La estructura básica comúnmente se llama la escuadra. El comando, le dicen algunos. El comando especial, le dicen algunos miembros del ejército. Estos son los soldados especiales que van a la guerra. Te voy a decir lo siguiente, comúnmente el jefe, el comandante, esos van dirigiendo, pero el que combate es el soldado. El que va a la batalla es el soldado. El que ve la muerte en la cara a cara, frente a frente, en una situación es el soldado. Por eso el Señor nos manda a ser soldados. Nosotros tenemos que ser soldados. Y el soldado, para poderlo hacer, tiene que tener sobre todo disciplina. Tiene que ser una persona, un hombre, una mujer con mucha disciplina, con mucha capacidad de escuchar órdenes y de obedecer. Con mucha capacidad de escuchar órdenes y de obedecer. Un soldado indisciplinado no funciona. Un soldado indisciplinado puede causar la muerte de los miembros del ejército en una batalla. Un soldado que hace las cosas como él cree que las debe de hacer y no como el mando se las manda a hacer, es un soldado que pone en riesgo toda una gran operación militar. Puede ser de defensa o puede ser de ofensiva. El soldado que nos enseña el Señor, por eso uno de los grandes soldados que han venido a esta tierra se llama Jesucristo. Porque el Señor es el Señor de los ejércitos, el Rey de Reyes. Pero cuando vino a la tierra, vino como un soldado. Se soltó, dice, su trono, dejó su trono. Vino él, se hizo carne. No apreció lo que tenía, el poder que tenía, la autoridad que tenía en los cielos y se hizo hombre. Se hizo un soldado. ¿Para qué? Para establecer su reino. Santo Dios. Entonces los ejércitos se organizan para ensanchar los reinos. Y no está de más, en el cielo y en la tierra se hace para eso. Nosotros podemos ver las guerras que han sucedido, las guerras que han pasado, es para ensanchar un reino. Hay un rey, hay una estructura militar y todo ese cuerpo se mueve para ensanchar un reino. Santo Dios. Se ensancha el reino a través del ejército. Por eso el Señor nos dice que nosotros somos soldados, milicianos. Cuando habla de milicianos está hablando de un hombre militar. Cuando habla de milicianos está hablando de un hombre que milita. Un militante es una persona que se compromete. Un militante es una persona que está lista para cumplir una orden. Por eso cuando vino Cristo, vino como un soldado. ¿Por qué? No lo dice específicamente la palabra, pero sí lo dice cuando Él dice, yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Yo hablo lo que mi Padre me dice que hable. Era obediente hasta lo sumo, hasta la muerte. Un buen soldado se entrega a la causa, se entrega a lo que el Señor le está orientando, se entrega a todo eso sin distinguir ninguna y dice, heme aquí está mi vida, yo la entrego por esta lucha que estoy desarrollando. Santo Dios, es que el Señor nos manda que seamos soldados, el Señor nos manda que seamos miembros de ese cuerpo militar. Santo Dios. Hay mucho que hablar en la estructura. En la palabra podemos encontrar que las estructuras de los ejércitos, el mismo ejército de Israel se componía por capitanes, por generales. Joab, podemos hablar de Joab, podemos hablar del mismo David, el rey David. Él salía a comandar a su ejército y salía a la batalla comandando su ejército. Josué
Josué, él dirigió el ejército de Israel, y ahí no era un ejército de uno o solo de los hombres, era un ejército del pueblo cuando rodeó Jericó. Aleluya. Y le dice el Señor, vas a ir a la guerra, van a ir a la guerra los jóvenes, los hombres que son capaces de tomar armas, los hombres valientes además van a ir a la guerra. Le dice, las personas que son valientes, porque el cobarde no puede ir a la guerra, y así lo dice el Señor. La estructura militar nos dice que un cobarde no puede, porque lo que va a hacer el cobarde, dice la palabra, te lo va a encontrar cuando lo lea. Lo dice cuando alguien va a la guerra, dice, lo encuentra en las leyes de la guerra, en Deuteronomio, dice cuando los capitanes del pueblo hablen, los capitanes hablen con su pueblo, dice, el que está recién casado, mejor que no vaya, dice, que se quede en su casa, para que disfrute su casamiento, le dé paz en la casa. El que tiene una cosecha que está por sacarla, no vaya a la guerra, quédese allá, saque su cosecha, después va a ir. Aquel que acaba de construir una casa y no la ha disfrutado, que se quede. Entonces el Señor siempre pone unas condiciones a quienes van a ir a la guerra, los que no están preocupados. Dice, los que son débiles de los pies, los que tienen en Deuteronomio 20, capítulo 20, de las leyes de la guerra, lo va a leer, léalo. Entonces dice, los que tienen temor, que no vayan, que se queden. ¿Por qué? Porque puede ser que vuelvan, que vayan a poner opaco el corazón del pueblo. Santo Dios, qué hermoso esto. Qué hermoso. Creo que vamos a estar hablando mucho del soldado. El soldado es aquel que está dispuesto. Capítulo 20, Deuteronomio capítulo 20. Y si nos vamos el oficial se va a ir. ¿Quién es el oficial? El capitán, el general, el comandante. El que está a cargo de una tropa. Santo Dios. Santo Dios. Entonces, si usted el Señor le asignó un territorio, si usted le asignó un área específica que usted debe de batallar, ahí va a ir a batallar. Santo Dios. Entonces el soldado es alguien que está listo, dispuesto a entregar la vida por causa de lo que Dios está mandando. Santo. Es precioso, mi Señor. Es precioso, porque nos ha enseñado a vivir en Él. Es precioso, mi Señor. Ningún soldado puede actuar solo. Ningún soldado puede ser el héroe de solito. Así es. Tiene que estar parte de la estructura del ejército. Tiene que ser parte de la estructura. En la Biblia usted encuentra en Samuel, por ejemplo, dice, pero la palabra del rey, segunda del libro de Samuel, capítulo 24:4. Dice, estaba una discusión entre Joab, no, más que una discusión, había algo que hacer. Se le ocurrió a David, en su soberbia que tenía en ese momento, hacer un censo. Pero viene un general Joab, y dice Joab, eso no está bien. No está bien lo que va a hacer el rey, no está bien. No está bien. Santo Dios. Y se arma la discusión en este capítulo. Y Joab le dice, mire rey, no está bien. No está bien que haga esto, porque no le va a agradar al Señor que usted haga censo. Porque el Señor, Joab sentía y sabía que quienes había llevado a ganarle la batalla era el Señor de los ejércitos. Pero en su necedad el rey le dijo, vaya. Mira lo que dice aquí, segunda de Samuel 24:4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Joab era el general del ejército del rey David. Entonces el rey le dijo, no, usted dice que no lo hagamos el censo, hágalo.
la palabra del rey prevaleció sobre Joab, sobre un general, y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Joab iba, no estaba de acuerdo con la orden, no estaba de acuerdo con que se hicieran, pero dice, yo lo cumplo, porque es mi rey. Me imagino que le haber hecho así, se le puso firme y él dicho, yo lo hago. Joab, el general, sabía que no estaba bien, que eso no iba a producir nada bueno, pero era un hombre, era un soldado del rey, era un hombre que estaba dispuesto a cumplir. Él le advirtió al rey, está malo esto, pero él estaba un hombre dispuesto a cumplir lo que el rey iba a hacer en ese momento. ¿Y saben qué hizo Joab? Cuando se fue a hacer el censo, él hizo el censo, pero no lo completó. Joab tuvo temor de Dios, porque sabía que lo que el rey estaba haciendo era en contra de lo que Dios estaba mandando. Tremendo esto, ¿verdad? Entonces, ese soldado pues tenía una gran contradicción. Primero, el Señor Dios Todopoderoso no le iba a agradar, y segundo, su rey lo está mandando a hacer algo. Santo Dios. Pero él le cumplió al rey, porque era el que tenía allí enfrente y al cual le debía obediencia. Jesús, cuando está en el monte de los olivos, le dice, Señor, yo no quiero tomarme esta copa. Me van a crucificar, me imagino yo, me van a poner las espinas, me van a clavar, me van a herir, me van a escupir, me van a desnudar, me van a dar completamente frente a la gente, se va a reír de mí la gente, me van a abandonar, mis amigos me van a abandonar. Santo, Señor, yo no quiero esta copa, me va a caer el pecado de todo el mundo encima, yo esto no lo quiero tomar. Pero le dice, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Un soldado siempre está dispuesto a entregar la vida por la voluntad de su Señor. Aleluya. Porque el que está dirigiendo la batalla sabe lo que está haciendo. El Padre sabía. No hay otra manera de salvar esta humanidad. No hay otra manera más que entregando sangre santa en el Calvario. Y el Señor Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, mueve cielo y tierra para que se cumpla la palabra. Mueve, su palabra es cumplida, porque Él tiene un plan. En una estructura del ejército, actualmente los ejércitos están compuestos básicamente por una escuadra, un pelotón, una compañía, fuerza de tarea. Oiga esto, una escuadra puede ser de 5, puede ser de 10 soldados. Un pelotón puede ser de 30, puede ser de 50 soldados. Cada escuadra tiene su jefe. Eso no crea que eso lo inventó el hombre, eso viene del cielo. Cada escuadra tiene su jefe. Cada pelotón, que puede ser de 30, puede ser de 50, tiene su jefe. Luego viene en la estructura, más para arriba. Existe lo que se llama la compañía. Cada compañía tiene su jefe. Una compañía puede ser de 3 pelotones de 30, como puede ser de 3 pelotones de 50, 150 hombres. Y existe un jefe de compañía. Débora, santo Dios, Débora. Llegó el general a decirle, vamos a la batalla, necesito que me guíe, necesito que me orientes, pero no solo que me digas qué es lo que voy a hacer, sino que vayas conmigo, porque si tú no vas conmigo, yo voy, le dice, pero la batalla tiene que salir a mi nombre la victoria. Santo Dios. Y se fue Débora, y Débora combatió, y Débora llevó la batalla, y Débora ganó esa batalla. Aleluya. Una generala en el ejército del Dios viviente, una generala comandando las tropas del ejército.
comandando las tropas. Débora, santo, a Débora la conocemos como profeta, pero no la hemos identificado como esa generala. ¿Por qué? Porque el general tiene la estrategia. El general tiene cuál es el plan a seguir. Él estructura el plan con todos sus mandos. Volviendo al punto, entonces tenemos un pelotón, tenemos una escuadra o comando, como le puedan llamar, tenemos un pelotón que puede ser 2 o 3 grupos de escuadra, tenemos ahora un comando, una compañía o fuerza de tarea, como le llaman en algunos ejércitos, ¿verdad? Entonces está una estructura, estás hablando de... Y luego tenemos un batallón. Cuando usted habla de un batallón, está hablando, ya puede ser de 900 hombres, 900 soldados, soldadas, soldados, puede estar un batallón. Estamos hablando de 4 compañías, 5 compañías, y toda una estructura militar. Todo bajo un solo mando, el jefe del batallón. El jefe del batallón tiene sus auxiliares, que son su retaguardia, el que ayuda con la comida, tiene sus auxiliares, que son el que nosotros le llamábamos el trabajo político. Yo fui un político en un batallón. Entonces, tiene el batallón y en campaña. Yo fui un político en un batallón y en campaña y en el monte, en la montaña. Entonces, usted viene y dice, se organiza una estructura, jefe de batallón, mandando a sus jefes de compañía, los jefes de compañía mandando a sus jefes de pelotón, los jefes de pelotón mandando a sus jefes de escuadra. Los jefes de escuadra mandando a los soldados son los que hacen la guerra, los soldados son los que ganan la batalla, los soldados son los que van al frente, los soldados son los que van tomando territorio, los soldados son los que van desalojando al enemigo, los soldados son los que van con la arma, desalojando al enemigo, quitando territorio, aniquilando al enemigo, no quitándole la fuerza al enemigo. ¡Santo Dios! Entonces viene el batallón y va dirigido, tiene para una operación 1000 hombres, 1000 personas. Los soldados son aquellos que se van moviendo alrededor para tomar territorios. Vamos a hablar de un ejército de ofensiva. ¿Por qué quiero hablar de un ejército de ofensiva? Porque cuando vino Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Lo decía antes de venir. Por eso es que Dios nos habla que somos soldados, luego se lo revela a Pablo. Esta es una tacita de campaña. Sirve para calentar en mera campaña, en metal. Entonces el soldado viene, el ejército viene, el Señor viene y dice, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significaba? El reino de Dios mandó al principal, al general, a la tierra para tomar posesión de toda esta tierra. Y el enemigo quiso interrumpir ese plan de Dios, el plan del ejército. El plan del Señor. El enemigo quiso interrumpir cuando lleva a Jesucristo y le dice, este viene, no sé quién es, todavía no lo identifico, porque no lo lograba identificar. Le dice, si eres el Hijo de Dios. Y le hace la tentación máxima, lo sube al gran cerro y le dice, mira todos estos reinos, son míos. Te los puedo dar, le dice a Jesús. Solo una condición. Le estaba diciendo al que viene a tomar la tierra. Solo una condición. Adorarme. Si el propósito hubiera sido únicamente tomar la tierra, pues a lo mejor, bueno, sabemos. Pero el Señor vino y le dice el Señor, dice, escrito está, solo a Jehová tu Dios adorarás. Vete de aquí, Satanás. Él actuó como un soldado, ya como un general. Porque él venía, dice, el reino de Dios se ha acercado. Significa, mi reino lo estoy trayendo. Yo soy el que vengo a establecer sobre la tierra mis dominios. Yo vengo a traer salvación. Yo vengo a todo lo que el enemigo, que todo este ejército de demonios, de
potestades demoníacos han tomado y han tomado posesión, vengo a desalojarlas, vengo a quitarlas, vengo a quitar esas almas que se está llevando, vengo hoy a poner el orden sobre esta tierra, porque el reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios viene a tomar posesión. Por eso el reino de Dios viene y comienza a traer salvación, pero además llama soldados para la guerra, porque el Señor necesita la boca del soldado, necesita la instrucción para que el soldado vaya y comience a tomar tierra, porque si el soldado es miembro de un ejército es para tomar territorios. Santo Dios. Y Jesucristo dice: yo vengo, por eso Él es el rey que va a venir. Santo Dios. Y dice que todos sus ejércitos van a bajar montados en caballo blanco. ¡Aleluya! ¿Quién lo detiene? Y ahí vamos a venir nosotros. Espero que el Señor, Santo Dios. Miren qué hermoso esto. Entonces Jesús viene a establecer su reino, pero necesita hacer un llamado a esos soldados que van a guerrear. Ay, santo. Y comienza a establecer, ¿y cuál es la misión? Todo ejército tiene una misión. Todo ejército tiene una misión. Ningún ejército se mueve sin una misión. Si va a campaña, si va a guerrear, se mueve con una misión. Y ¿sabe qué? Entonces, usted ve ahorita, no sé si usted le va a dar seguimiento a los movimientos militares que se están moviendo en Israel ahorita. Dele seguimiento, siga, observe. Póngale visión espiritual a esa guerra que está moviendo Israel, porque eso, ahí está el Señor. Va a aprender muchas lecciones de la guerra y de la toma de posesión. Entonces el Señor viene a tomar posesión, a establecer su reino. El reino de Dios se ha acercado. Y voy a comenzar, dice, comienza a levantar la misión de un ejército. Y el ejército de Dios, santo, decimos, el ejército de Dios es el cuerpo. Todo militar es un cuerpo militar. Todo ejército es un cuerpo militar. Y el ejército de Dios es el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos una cabeza que se llama Jesucristo. Ayer le decía a un varón, anoche, le decía, ¿sabes qué? Le digo, joven de 21 años, ya aprendí esto, le digo, cuando te vayas a comprometer, comprométete completo. Si vas a ser militante, milita, pero no vayas a ser de doble ánimo. La palabra lo dice. Milita significa que vas a ser un militar, vas a comprometerte sobre esa causa. Vas a entregar todo, estar dispuesto a entregar tu vida por una causa, como soldado. Y Cristo vino y Él entregó su vida. Entregó primero el trono, porque desalojó el trono, no escatimó todo lo que había en esa hermosura del trono. Qué precioso es eso. Digo, me voy a hacer hombre, vamos a ir a entregarnos. Voy a ser obediente hasta lo sumo. Voy a ser obediente. Entonces el soldado es obediente porque es miembro de un cuerpo. El que muere en una batalla, ¿sabes qué? Muere santo. Ayer le decía a alguien, porque estaba alguien enfermo, le digo, y si muere, le digo, qué bueno, le digo, qué bárbaro como sos vos, pero ya se está muriendo en Cristo. Para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él va a tener ganancia, tranquilo. Y si muere, por eso el soldado sabe que su vida no le pertenece al cuerpo, le pertenece a quien lo envió, le pertenece a quien lo llamó. Su vida no es de él, lo que él tiene, su vida está dispuesta a ser entregada en todo momento a cada misión que va a asignarse. No hay soldado solo, no hay ejército que es compuesto por una sola persona. Usted es parte de un ejército, que es el ejército de Jesucristo, tomando posesión en esta tierra. Usted es parte del ejército que dejó el Señor, que está organizando el Señor, el cuerpo de ejército que está organizando el Señor en distintas naciones, en distintas ciudades,
Usted es soldado de ese ejército dispuesto a ensanchar el reino de Dios, porque el Señor nos ha mandado ensanchar el reino de Dios. Dice, vayan hasta lo último de la tierra. Y entonces cuando lleguen a lo último de la tierra, vendrá el general a tomar posesión de su reino. Vendrá el Rey de Reyes a levantar a su cuerpo, a su ejército, a su amada. Lo va a venir porque tenemos la obligación de ir hasta lo último de la tierra a predicar el evangelio del reino de Dios. No es el evangelio pentecostal, ni el evangelio bautista, ni el evangelio cualquier otra denominación, es el evangelio del reino de Dios. Dice el Señor, vayan y prediquen el evangelio del reino de Dios. Es una orden que nos ha enviado, es una asignación. Vayan, prediquen, sanen enfermos, liberten a los endemoniados, vayan y prediquen el evangelio del reino de Dios. Tenemos una misión y tenemos toda una organización para hacer esta tarea que Dios nos ha asignado. Qué tremendo esto. ¿Sí, verdad? Vimos en Efesios 6:11. Efesios 6, Efesios es el capítulo 6 es tremendo, nos enseña el Señor. Y dice el Señor, vaya, póngase la armadura. Póngase la armadura. Yelmo de la salvación. Cinto de la verdad. Coraza de la justicia. Santo. Zapatitos. Chinelas. Botas militares. Para ir a predicar. Donde vayan esos pies, usted va a ir con los zapatos. Va a ir predicando el evangelio. Ensanchando el reino de Dios. Y nos dice el Señor que nos pongamos la armadura. Tome el escudo de la fe. Agarre la espada. De la palabra. ¿Y por qué creen que dice que la palabra penetra? Dice. La palabra penetra, dice, hasta el tuétano. A partir. Lo que pasa es que nosotros nos imaginamos una daga, una espada, un machete para algunos. Pero la palabra que tienes en tu boca tiene un poder que penetra hasta lo más íntimo de la persona. Hasta el tuétano, hasta lo más profundo. Esa palabra está en nuestra boca. Ponte la armadura, dice el Señor, para estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Jehová lo reprenda. Porque es una guerra. Entonces, en este tiempo el Señor viene a establecer su reino y prepara un ejército, prepara su cuerpo, está listando su cuerpo. Y quiere que nosotros seamos obedientes, porque en la guerra se es obediente. Se siguen órdenes, se siguen misiones, se va alcanzando territorios. Santo. Y todo esto, ¿quién lo hace? El soldado. El soldado es el que batalla, por eso nos habla de ponernos la armadura. ¿Sabe qué? Y luego nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Somos un soldado de Jesucristo. Somos soldados. Por eso nosotros no podemos ir a la loca. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que estar prestos para la batalla, listos con la armadura. Es más, nosotros ni la tenemos que quitar esa armadura. Tenemos que andarla siempre. Desde que usted sale, desde que usted se levanta, viene y comienza a andar con la armadura. Camine con la armadura.
porque usted va a batallar, no contra sangre, no es contra el vecino que se porta mal, no es contra el amigo, compañero del trabajo que se porta mal, no es contra el borrachito o la persona, el tomador o el alcohólico, el drogadicto del barrio, no es contra el delincuente del barrio, no, contra ellos no, es contra las potestades que se mueven a través de ellos. Es contra las huestes, los gobernadores, que se mueven en territorios santos. Y que te mandó el Señor a ir a desalojarlos, pero no vayas a la loca. Ningún soldado va a la loca. El soldado que se mete a la loca muere en batalla, es herido, es golpeado. ¿Cuántos de los hijos de Dios han estado golpeados cuando se meten a guerras, a batallas que no los ha mandado el Señor? ¿Usted ha visto eso? Porque no somos obedientes. Tenemos que seguir instrucciones de la palabra. Por eso Él dice, vístete, ponte la armadura, pero no te vayas a la loca. Hay una estrategia, hay una táctica. Dice la palabra, oigan, en 2 Corintios 10, 3 y 5. Pues no andemos en la carne. Cuando el soldado se mueve en la carne es porque se mueve por su emoción. Ay, es que yo soy soldado de Jesucristo y yo voy a ir a combatir y voy a agarrar a esa bruja y la voy a partir en dos. No, amado, no haga eso. Si el Señor no la ha mandado, va a salir golpeado. Si usted se mete en una batalla con un enemigo que no fue mandado a batallarlo, va a salir golpeado. No se meta, espere que lo manden. Espere que se lo asignen. Y entonces sí, agarre su espada y... Santo. Dice, porque no andamos, dice en 2 Corintios 10, 3 y 5, del capítulo 10, del 3 en adelante. Pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces no hagamos las cosas como soldados. Hagámoslo en obediencia según lo que Dios está mandando al mando que me lo puso. Aquel que anda solo, aquel que se anda moviendo solo, sin un jefe, sin una estructura, hermano mío, Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, tenga compasión de él, porque puede caer. No digo que va a perder su salvación, no lo digo, no lo puedo decir. Pero sí puede caer, puede ser golpeada la familia, la finanza, la salud, todo eso puede ser golpeado. Pues vete a guerras que no fui mandado. A misiones, recuerde que el ejército se mueve por misiones. Mire Israel, ahorita Israel, antes de meterse a la batalla con Hezbollah en el Líbano, un ejército, 150,000 hombres estaban en Hezbollah, en el Líbano, listos para atacar a Israel. Pero antes de meterse tenía una espina que estaba en Gaza, 40,000 terroristas en Gaza. Pero antes de meterse a la guerra con el otro, se fue a batallar con Gaza, en Gaza, con Hamás, con todos esos terroristas. Jehová los reprenda. Porque mataron y quieren matar a Israel. Y no van a poder. Escrito está que Israel va a prevalecer hasta el último de los tiempos. Porque Cristo vendrá a poner sus pies sobre Jerusalén. Así que, por mucha guerra que le den a Israel, escrito está que él va a ganar todas sus guerras. Entonces, miren Israel no se metió a una guerra. Su misión primero fue derrotar a Hamás. Lo agarró, lo destruyó, lo derrotó. Allá andan unos cristianos llorando por los niños y los jóvenes y los... ¿Por qué no lloraba por los que el Señor eliminó en Sodoma y en Gomorra? Porque eran niños y eran mujeres también. O los que el Señor eliminó en Jericó, también habían niños y habían mujeres. Pero la misión era que no quedara ninguno en Jericó. Nada. ¿Por qué? Porque estaba maldito ese pueblo. Y no es que Israel anda matando niños, no. Los terroristas los ponen como carne de cañón, los ponen al frente para que cuando venga el enemigo, cuando venga Israel, ellos caigan, mueran
y entonces ponerlos como que ellos, el ejército de Israel, es malo. Y los entrenan a los niños desde chiquitos, a los niños los entrenan en las escuelas para morir. Jehová los reprende, ese demonio que está ahí. Ese pleito de Dios, yo no voy a ir a meterme allá ahorita. Santo Dios, el Señor sabrá. Por eso no se puede meter a cualquier guerra, porque no es su misión. Ore, interceda, eso sí. Entonces dice el Señor, miren acá, dice, porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aleluya. Nuestra misión entonces es agarrar tu arma, prepara tu arma, alista tu arma, aceita tu arma. El soldado debe mantener su arma, miren. Yo recuerdo que nosotros cuando andábamos en la montaña, los fusiles se nos encerraban producto del ambiente. Entonces, tener un poquito de aceite era lujo. Pero era necesario porque aceitabas tu arma, porque tenías que tener lista el arma para cualquier combate. No puede estar tu arma zarrosa, porque a la hora de la batalla, a la hora que vas a pelear, si tu arma te falla, pierdes la vida. Está en juego la vida de la persona, del soldado. Entonces el soldado debe tener lista su arma. Por eso el Señor dice que mis armas, nuestra milicia, no son carnales. Yo pertenezco a un ejército, ahora soy miembro, usted es miembro de un ejército, usted es miembro de un ejército, el ejército del Dios viviente que está ensanchando su reino, que está llevando salvación hasta lo último de la tierra, que está predicando la palabra en su familia, que está desalojando potestades. Tenemos que tener filosa, piluda, preparada, aceitada, lista el arma para la batalla. Todo soldado debe tener un arma lista, aleluya. Nuestras armas, dicen, las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Cuando yo estaba en mis tiempos de esos tiempos, no mis tiempos, esos tiempos que el Señor me puso, yo sé que me puso. Me llevó ahí porque tenía que prepararme. Tenía que mantener mi arma lista. El soldado debe estar listo porque es parte de una estructura. Es parte de una misión, cumplir una misión. Es parte de un ejército. Y el mejor ejército que podemos participar, el mejor ejército para el cual fuimos llamados, es el ejército del Dios viviente. Siendo soldados y militantes de este ejército del Dios viviente que está conquistando toda la tierra. Que está conquistando toda la tierra. Usted y yo somos soldados. Estamos siendo preparados, equipados. Sabes que cuando un ejército va a prepararse para una batalla, lo que hace es primero comienza a reclutar. Recluta soldados, recluta jóvenes. Comienza a reclutar. Oiga este proceso del soldado. Lo reclutan, o sea, significa llamado. Es llamado. Ven al ejército, lo llama, viene. Venga. Sobre todo, llama a los jóvenes. Venga al ejército. Ahora el ejército de Dios llama a jóvenes, llama a adultos, llama a niños, llama a hombres, llama a mujeres, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces esto viene de soldado, es llamado, venga, que vamos a guerrear, venga, se prepara, lo llama primero. El soldado llega, pero no sabe nada de nada. Pero entonces el Señor lo mete a una escuela. El ejército lo mete a una escuela y lo manda a entrenar, lo entrena. Entrenamiento. Esto que estamos haciendo es entrenamiento. Lo entrena, lo capacita, le enseña de sus armas, cómo usar sus armas, cómo hacer estrategia, cómo atacar, cómo defenderse. Lo enseña para que cuando él vaya a la batalla vaya listo para tomar territorio. Santo Dios. Toma el ejército, prepara el ejército,
lo entrena a usted para ir a la batalla. Me entrena a mí para ir a la batalla. Para entregarle al Padre un reino. Estamos en un ejército que está haciendo conquista de un reino, estableciendo el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Padre Dios Todopoderoso, bendigo a cada uno de nuestros amigos y amigas que se han conectado el día de hoy. Señor mi Dios, sea conforme a tu propósito, sea conforme a tu palabra, sea conforme a tu dirección, Señor mi Dios, de lo que hemos hablado hoy, Señor, de lo que hemos instruido hoy, Señor. Sea conforme, Señor, al entrenamiento que nos estás haciendo a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Prepáranos, Señor mi Dios, como soldados para ir a la batalla. Señor mi Dios, oro por la vida de cada uno de tus hijos, de tus ministros. Oro por la vida, Señor mi Dios, de cada uno de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, que han sido llamados, Padre, para comandar este ejército tuyo, para edificarlo, para prepararlo, Señor mío. Que han sido llamados, Señor Dios Todopoderoso, para ejecutar las estrategias que tú tienes establecido en este tiempo, en esta generación, en la tierra que tú nos has asignado. Señor, ayúdanos, Señor mi Dios, a ser buenos soldados. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a cumplir con la tarea que nos asigna, a cumplir con las misiones que nos has dado.